pues no queda más que darles la bienvenida a todos al curso otra vez. Agradecerles pues por la confianza que han tenido al depositar su tiempo, al invertir su tiempo en un curso con nosotros, cuando pues hay mucha gente ahí fuera también que comparte sus conocimientos, y entonces que hayan nos hayan elegido a nosotros, pues sí que nos da gusto y les agradecemos la confianza. Y pues en todas las clases de aquí hasta que el curso finalice, pues tenemos el compromiso de hacerlo lo mejor posible, explicar lo más claro que podamos, y pues por supuesto todas las dudas van a ser resueltas. Para eso necesitaría pues que me comentaran en cualquier momento si hay dudas, lo que sea. Pues siempre voy a estar disponible para resolver cualquier duda. Así que no les dé pena preguntar, ¿no? A lo mejor hay gente por ahí que es medio penosa y no quiere preguntar porque le da ansiedad la interacción, o siente que pueden pensar que qué burro, no sabe. Pero no, eso no ocurre así. Nadie nace sabiendo, ni menos pues análisis vectorial, que realmente considero que es una de esas materias clave, y que por alguna razón, bueno, ya conozco la razón de por qué mucha gente sufre, sí, porque hay un detalle que no se suele explicar bien del análisis vectorial. Y todo nace del concepto de vector. Porque una vez que se entiende lo que es un vector, aplicar toda la teoría de vectores pues se vuelve algo natural e intuitivo. Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a entender nosotros por vectores? Y aquí hay dos puntos, que vale la pena discutir. Un apartado analítico y un apartado geométrico. Como lo dice el nombre geométrico, pues el apartado va a ser una interpretación más visual de los vectores. Por otro lado, el apartado analítico está más cercano a materias técnicas o teóricas muy fuertes y muy formales, como lo es el análisis vectorial o el álgebra lineal. Ahora, vamos a ver. Desde el punto de vista analítico, vamos a entender como vectores a los elementos que forman un espacio vectorial. Y un espacio vectorial queda definido por un conjunto de 8 axiomas u 8 reglas. Y estas son las reglas que van a definir el juego de los vectores. Me dirán si están familiarizados con esta notación matemática, ¿no? Si, por ejemplo, yo voy a llamar a los vectores con una flechita arriba para diferenciarlos de elementos escalares, y, z, por ejemplo. No sé si conozcan este símbolo que significa pertenecen. Estamos hablando de un conjunto de elementos. Si yo tengo 3 elementos, x, y, z, que están dentro de este conjunto o esta colección de objetos, y para cualesquiera estos 3 que yo elija se van a cumplir las siguientes reglas que voy a escribir, entonces se trata de que V es un espacio vectorial, justamente, y los elementos pues son vectores. Y son 8. Esta propiedad, por ejemplo, x más y, que sea igual a y más x, se le llama conmutatividad de la suma. De asimismo, tenemos también la propiedad asociativa. Y que esto puede ser escrito de esta forma también, ¿no? Es un axioma.
Y más Z. Aquí tenemos asociatividad, que es el 1. Conmutatividad, asociatividad. Y pues es la existencia del neutro, un vector que llamamos vector 0 más X, que sea igual al propio vector. Esta es la propiedad del neutro aditivo. Y tenemos la propiedad del inverso. Esto recuerden que estamos analizando vectores desde el punto de vista analítico. A lo mejor esto puede ser confuso para algunas personas que no han visto esto, pero se va a esclarecer cuando veamos la interpretación geométrica. Esta se le llama la existencia del inverso, y a este número menos b es el inverso, y a este 0 se le llama vector 0 o neutro aditivo. Asimismo, vamos a necesitar un número o un elemento de un campo F, se le suele llamar en la jerga de la álgebra lineal, que es un campo, o sea que es un escalar. Ahorita vamos a ver esta diferencia. Esto nomás estoy enunciando las reglas, y es que A por X más Y. Fíjense cómo A no lleva flechita, porque A no es parte de V, no es parte del espacio vectorial. A Y, la propiedad quinta, que es la distribución de la multiplicación por escalar. Y aquí tenemos otro tipo de distribución, A más B, escalares ambos, por X, por ejemplo. Pues es AX más BX. Sexta propiedad. Finalmente tenemos la asociatividad del producto o de la multiplicación. Todo esto puede parecer a lo mejor un poquito también trivial, pero pues estas trivialidades son verdades que no podemos demostrar de ninguna forma. Y finalmente existe un neutro multiplicativo que llamamos 1 y que pues deja intacto al vector. Estas son las 8 reglas del juego de los vectores. Y así es como podríamos definir nosotros lo que es un vector mediante sus relaciones o interacciones con otros elementos de espacios vectoriales y de campos. Ahora, geométricamente, al vector lo entendemos como un objeto que tiene dirección y sentido. ¿Y qué objeto común tiene sentido y tiene dirección? Las flechas. Por eso nos gusta mucho, digamos, representar geométricamente o visualmente a estos elementos que definimos aquí con estas 8 propiedades con flechitas. Tiene de magnitud, dirección y sentido. Por ejemplo, y para poner un ejemplo, sería la velocidad. Voy a llamar. La velocidad, por ejemplo, podemos llevar una velocidad en longitudinal, a lo largo, a lo ancho y a lo alto. La posición también es un vector. Las fuerzas con las que empujamos, porque no es lo mismo empujar que empujar hacia acá o inclusive jalar. Este es el sentido. Fíjate cómo, a pesar de que tienen la misma dirección, que sería, digamos, a lo largo, una apunta hacia un lado y una apunta hacia el otro. Este es el sentido. Y la flecha, la punta de la flecha, le solemos llamar cabeza del vector. La cabeza del vector. Y acá, otro lado es la cola. Cola. Son nombres a estos objetos geométricos. Y entonces, ¿qué es el análisis vectorial? El análisis vectorial entonces es la relación o la conexión mental que hacemos entre estos objetos geométricos
y estas propiedades analíticas. Por lo tanto, todas estas 8 fórmulas u 8 axiomas u 8 propiedades van de la mano con las propiedades geométricas de este tipo de objeto. Y lo que vamos a hacer es poner en términos de números o de relaciones de propiedades las características geométricas que saldrían de forma intuitiva aquí en los vectores. Para eso vamos a restringirnos específicamente a un caso particular de vectores. ¿Qué tipo de vectores? Tenemos vectores en una dimensión, digamos, o vectores unidimensionales, como por ejemplo los propios números. Vectores en el plano, como este que he dibujado aquí. Vectores tridimensionales, como los que vivimos día con día y que tratamos de dibujar en el plano de esta forma, con coordenadas X, Y, Z, digamos. Y por supuesto, cómo olvidar los vectores en 4 dimensiones, donde ya empezamos a trabajar con cosas de relatividad especial. Y ya matemáticamente tendríamos también vectores en dimensiones más elevadas. Quinta, sexta, séptima, octava, n en general. Pero para nuestros propósitos y por condiciones geométricas muy curiosas, los vectores tridimensionales son los que nos van a interesar. Y a este conjunto de vectores en las 3 dimensiones les vamos a llamar R3. Es el nombre. Y la forma de representarlo analíticamente lo vamos a representar así. R es un vector en R3. R pertenece a R3. Entonces R va a ser de la forma X, Y y Z, donde X, Y y Z son números reales. Cada entrada de estas X, Y y Z pues son básicamente las coordenadas. Coordenada en X, coordenada en Y, coordenada en Z. Y nos pueden representar pues distintas cosas. Por ejemplo, una posición donde X nos representaría qué tan a lo largo está, qué tan a lo ancho está con Y. Y Z, pues qué tan altura está, como si estuviéramos en un edificio, ¿no? Donde las coordenadas X y Y nos darían el plano del edificio y Z, pues en qué piso, en un rascacielos, por ejemplo. Muy bien. Pero a pesar de que vamos a trabajar con estos vectores tridimensionales, la representación visual que voy a hacer para trabajar, pues va a ser en el plano. Porque muchas cosas se dificultan, pues, cuando las quieres representar aquí en una hojita como esta. Más cuando lo haces a mano y todavía peor cuando, pues, no eres muy bueno haciendo dibujos. Pero les prometo que cada una de estas cosas las daré con mi mayor esfuerzo. Muy bien. Ahora que tenemos esto, que vamos a entender estos vectores como estos elementos en este espacio que nos representan objetos en el propio espacio en el que vivimos, que es el de 3 dimensiones, necesitamos pues entender qué va a ser esta cosa de aquí que en la versión analítica llamamos suma. Y de nuevo vamos a definir la suma de forma analítica y luego la vamos a ver de forma geométrica. Y a partir de ahí vamos a hacer una conexión mental que pues es el análisis vectorial. Análisis vectorial. El análisis vectorial, de nuevo, es la interpretación de los resultados analíticos en términos geométricos y la disposición de todos los resultados geométricos en términos de estas propiedades analíticas, estas propiedades
pues sí, analíticas o del álgebra lineal, en particular del álgebra lineal. Aunque por supuesto el álgebra lineal es muchísimo, muchísimo más profundo. Pero no estamos aquí para eso todavía. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué vamos a entender por suma? Esto lo voy a poner con letra. ¿Qué vamos a entender por suma de vectores? Bien fácil. O la forma más fácil de entenderlo es que, por ejemplo, tengamos un vector R1 con coordenadas x1, y1, z1 y un R2, x2, y2, z2. Y entonces, pues, podemos definir esta operación o esta relación como simplemente R1 más R2 igual a x1 más x2, y1 más y2, z1 más z2. Y ya está, esto es analítico. Básicamente, se suma entrada a entrada. La entrada X se suma con la entrada X, la Y con la Y y la Z con la Z. Es relativamente fácil demostrar que esta definición satisface todas estas relaciones. El vector 0, por supuesto, lo entendemos como el vector con entrada 0, 0, 0. Ya está. Otra operación que a lo mejor es recomendable definir de una vez es el producto por escalar o por un número que es A, por ejemplo, por R1 o por R normal. Pues que nada más sea la multiplicación por las entradas AX, AY y AZ. Y un ejercicio típico de cualquier curso de álgebra lineal es probar que estas propiedades se cumplen con estas definiciones tanto del vector 0 como de producto por escalar como de suma. Esto a lo mejor no les dice mucho acerca del comportamiento de los vectores, porque por supuesto esto es un comportamiento analítico. ¿Qué ocurre con el comportamiento geométrico? Desde el punto de vista geométrico podemos definir la suma de una forma muy particular. Necesito esta imagen. Ok. Por ahora ignoremos pues que esta escala de los ejes para pues poner un par de vectores tanto R1 como R2. Los voy a poner uno de color rojo y uno de color azul. Por ejemplo, este sea R1. Fíjense cómo tiene una dirección y un sentido, ¿no? Es una flecha que apunta hacia alguna dirección. En este caso del plano. Pero pues es algo similar en el caso del espacio. Y que este sea R2. Por ejemplo. La forma geométrica de sumar estos dos vectores es construir un paralelogramo. Y por eso pues a la suma se le llama la regla del paralelogramo. Y básicamente es transponer este vector en la otra punta de tal forma que pues entonces este se transpone perfectamente aquí. Este vuelve a ser R1
y este vuelve a ser R2. Y así, la suma de estos dos vectores, fíjense, es lo que se le llama la resultante. Noten cómo es cabeza con cola. Cabeza con cola. La cabeza de R1 está en la cola de R2. Así es la forma geométrica de sumar vectores. La resultante, pues, no es nada más que este vector que se forma aquí. El nuevo vector escrito con color verde es R1 más R2. Geométricamente. Y entonces, este pedazo, como es la coordenada X, por ejemplo, es R2, sería X2. Mientras que este pedazo de acá, pues es X1. Mientras que este de acá es Y1. Y de aquí a aquí mide Y2. Por lo tanto, toda la distancia total en X es X1 más X2. Y la distancia total de aquí a acá es Y1 más Y2. Y el eje Z que se sale de la pantalla, pues sería similar. Z1 más Z2. Y entonces, pues esta interpretación analítica se esclarece su significado geométrico cuando hacemos algo. Y así como, por ejemplo, R1 más R2 más R3 más R4, por ejemplo, sería X1 más X2 más X3 más X4, Y1 más Y2 más Y3 más Y4. Y aquí lo voy a poner más abajo ahora. Z1 más Z2 más Z3. Ay, Z3 más Z4. Algo similar ocurre con los vectores. Lo voy a poner aquí. Por ejemplo, R1. Y entonces yo puedo transponer R2. Y si R3 va por acá, acá estaría R3. Y si R4 es este de aquí, pues entonces la resultante o el vector suma es el que se forma al juntar la cola del primero con la cabeza del último. Así. Entonces, este mismo principio se puede aplicar a una suma de una continuidad de vectores, nada más que, pues, esta vez, pues ya no se forma en sí un paralelogramo, sino que a lo mejor estaríamos formando un montón de paralelogramos. Formaríamos un paralelogramo aquí con este, luego tendríamos que formar un nuevo paralelogramo este con este, y el resultante con el otro, y así sucesivamente. Que son muchos pasos intermedios para algo que podemos hacer bien simple. O al menos de geométricamente, pues es a completar la figura. Pero este es el caso de la suma. A lo mejor con la resta es muchísimo más fácil de entender, ¿no? En el caso analítico, R1 menos R2, por ejemplo. Pues sería X1 menos X2, Y1 menos Y2, Z1 menos Z2. Pero en el caso geométrico es un poquito más complicado. Vamos a usar otra vez el plano cartesiano.
rojo para R1. Voy a tratar de ponerlo bien similar a como lo tenía ahorita. R1. Y R2 por acá. Pero R2 apunta para acá, ¿no? Entonces, menos R2 es este. Esto es menos R2. Fíjense cómo ahora apunta hacia el sentido contrario. Tiene la misma dirección, pero el sentido es opuesto. La cabeza ha cambiado de lugar. O apunta en el sentido. Haciendo el paralelogramo que hicimos, ahí, denme chancita, aquí lo dibujé un poquito feo. Aquí está menos R2. Y este de aquí es R1. Entonces, fíjense cómo en esta parte la cabeza toca la cola. Entonces, si a completo, la resultante de esto, pues sería esta de aquí. Porque es importante que la cabeza esté en donde está la cola del otro. En donde termina un vector, empieza el otro. ¿Y este vector quién es? Pues es R1 más menos R2. Es decir, R1 menos R2. Fíjense cómo cambia la cosa aquí. R1 más R2 pues sería la otra resultante. La otra diagonal del paralelogramo. Esto se vuelve más interesante porque la suma y la resta de vectores nos dan las diagonales del paralelogramo formado por un par de vectores. Entonces esta es la interpretación geométrica que les digo. Y cuando hacemos esta conexión entre esta definición y estas propiedades geométricas es donde estamos haciendo análisis vectorial. Conexión entre una cosa y otra cosa que tienen un comportamiento similar. Bueno, hemos visto la suma y la resta. Nos queda otra propiedad importante que es la multiplicación por escalar. En donde ya lo definimos, ¿no? AR, ¿no? AX más BY más CZ. Lo que nos hace es incrementar la longitud. Digamos que si esto es R, pues entonces es fácil ver que AR, o si A es mayor que 1, lo vuelve más largo. AR. Pero si A es menor que 1, pues lo vuelve más corto. A menor que 1 y A mayor a 1. En cambio, si A es igual a 1, pues lo deja igual por el axioma, ¿no? Es el axioma o la propiedad que escribimos aquí. Entonces, básicamente, la multiplicación por escalar estira o contrae el vector, nada más. Lo hace más largo o lo hace más corto. Y ya que estamos hablando de largos y de cortos, pues conviene entonces construir una expresión que nos permita saber el largo de un vector. Porque un vector se caracteriza por su magnitud, cuánto mide, o qué tan largo es, o qué tan intenso es, si es una fuerza, y su dirección y sentido. La dirección y el sentido a lo mejor ya quedaron más o menos expuestos, su comportamiento geométrico, pero pues ahora hablemos de la longitud. Y es algo que vamos a poner de la forma así.
R. Encerrado en estas cosas, como si fuera un valor absoluto. Voy a poner el vector aquí, ahora abajo. Un vector realmente no importa en dónde lo pongas. Yo lo puedo trasladar de posición. Lo que importa es su magnitud, su sentido y su dirección. O sea, R. Sabemos que esta medida de aquí es X porque R es X, Y, Z. Entonces, esto vale X, esto de aquí a aquí vale Y. Vamos a pensar ahorita en el plano. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Que la longitud de la hipotenusa es la suma del cuadrado de los catetos, ¿no? El cuadrado de la hipotenusa. Y este mide, este ángulo de aquí mide 90 grados. Geométricamente vemos que es así. Entonces, pues no queda más que este R pues sea X cuadrada más Y cuadrada. Y si, por ejemplo, el eje Z sale de la pantalla, habrá una componente en Z que no estamos considerando. Y Z con esta R hace 90 grados. Entonces la coordenada Z se comporta como un cateto. Esta R que estamos en el plano se comporta como otro cateto y tenemos otro triángulo rectángulo que pues se va a comportar también con el teorema de Pitágoras. Y al final, pues, podemos escribir entonces la longitud como esta cosa igual a X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado raíz cuadrada de eso. Y esto pues es la norma euclidiana. Y a esto se le llama norma, se le llama magnitud o longitud o argumento del vector, ¿no? Que viene representando geométricamente pues, la longitud de la flechita que representa a dicho vector. Por lo tanto, es fácil ver que la norma de AR pues no es nada más que A que multiplica a la norma de R. Si A es mayor que 1, pues es más grande que R. Bueno, valor absoluto, donde no tomamos la parte positiva. Esto es de forma geométrica. Y como parte de también de la extensión que podemos hacer de esto, pues no hay nada más que decir que, por ejemplo, para Rn, pues todo esto mismo se aplica, ¿no? Rn de R, por ejemplo, ahora sea un vector de la forma x1, x2, xn, en entradas. Todo esto, mismas definiciones se aplican, tanto de suma, como de resta, como de multiplicación. Y la interpretación geométrica pues es similar, nada más que esta ya no se puede ni graficar ni nada, ¿no? Porque pues ya excede a la capacidad humana de entender el espacio, dimensiones más allá de 3. O de visualizar el espacio más bien, porque de entenderlo entendemos, pero no lo visualizamos. Se nos es imposible visualizar un espacio de 4 dimensiones, de 5 dimensiones, etc. Lo único que podemos hacer son las proyecciones.
proyecciones como las que hice aquí, porque aquí lo que yo estoy tratando son con vectores en 3 dimensiones, pero los proyecto sobre este plano, que es lo que me permite a mí hacer una visualización sobre lo que estoy haciendo. Hay propiedades interesantes de la norma que son útiles en una cantidad grande de contextos, sobre todo cuando empecemos a entender el cálculo vectorial, sobre todo en aplicaciones a cosas avanzadas como límites, derivadas e integrales vectoriales. Y una de esas desigualdades es la llamada desigualdad del triángulo. R1 más R2, por ejemplo, vectores. La norma de esto es menor o igual que la norma de R1 más la norma de R2. ¿Por qué? ¿A qué se debe el nombre de triángulo? Porque recuerden que R1 y R2 pues es la diagonal del paralelogramo formado. Vamos a volver a insertar esta imagen para que quede bien claro. R1 y R2. Más bien creo que aquí es más. ¿No? Y si proyectamos R2 sobre R1, y ya con esto es suficiente para construir R1 más R2. Es la resultante. R1 más R2. Se forma también un triángulo. Y pues un triángulo tiene esta propiedad justamente, que siempre la suma de dos lados es más grande que el otro lado. Es decir, este lado mide norma de R1. Este lado en azul mide la norma de R2. Y este lado pues no mide más que la norma de R1 más R2. Entonces la suma de dos lados siempre debe ser más grande que la longitud del otro lado. Sin esa propiedad tú no puedes construir un triángulo. Por ejemplo, es una propiedad bien sabida de la geometría que un triángulo de lados, por ejemplo, 10, 5 y 20, no lo puedes construir. Porque estos dos lados, la suma de estos dos lados es menor que este lado. Algo que no puede ser por la propiedad de los triángulos. Es una propiedad geométrica de los triángulos, ya bien conocida desde la antigua Grecia. Y en el caso del que nos compete ahorita, pues es R1, por ejemplo, valor absoluto. Ya esto ya no lo voy a quitar la parte vectorial. Este lado mide la norma de R2. Y este lado ya mide la norma de R1 más R2. Teniendo en cuenta que la norma ya es un número, no es un vector, es un número. Recuerden la definición de norma o de longitud, o de la norma o del módulo. Un número. Porque esto es un número, esto es un número, esto es un número. Y la raíz cuadrada de eso sigue siendo un número. Demostrarla no es tan complicado. Simplemente tienes x1 más x2 cuadrado más y1 más y2 al cuadrado
más z1 más z2 al cuadrado. Y esto es básicamente la norma de R1 más R2. Es la norma al cuadrado, ¿no? Si desarrollo este binomio, cuadrado perfecto, voy a obtener x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más 2 veces x1, x2. Y lo mismo para y. Y por ejemplo, yo puedo poner esto que es menor o igual a x1 al cuadrado más x2 al cuadrado. Por ejemplo, y pues claro, más y1 al cuadrado más y2 al cuadrado más z1 al cuadrado más z2 al cuadrado, ¿no? Donde aquí también tendría la parte de y1 cuadrado más y2 cuadrada más 2y1 y2 y la parte en z. 2 al cuadrado más 2z1 z2. Toda esta suma es menor que esta parte. Y esto más esto más esto es R1 al cuadrado. Y esto más esto más esto es la norma de R2 al cuadrado. Si sacáramos raíz, pues entonces la raíz de R1 más R2 al cuadrado, no, ya sacamos cuadrado, pues es menor o igual que R1 al cuadrado más R2 al cuadrado. Y pues una propiedad del valor absoluto me dice que esto de la raíz cuadrada, pues me dice que esto es menor o igual que las raíces individuales. La raíz. Y con la raíz del cuadrado, pues lo deja normal, o sea, R1, la norma de R1. Y este es la norma de R2. R2. Por ejemplo, este es un problema típico. Y otra desigualdad interesante. Pero esa requiere otra definición que no hemos dado. Entonces, esa desigualdad no la podemos ver. Me estaba adelantando un poquito. En fin, esto es básicamente un resumen de las propiedades súper básicas de vectores. Propiedades de suma, de resta, y de multiplicación por escalar. Yo puedo definir la suma de otra forma y la resta de otra forma, nada me lo prohíbe. La única restricción que yo tengo para construir estas cosas que yo llamo suma, resta y multiplicación están dadas por estas 8 reglas. Si yo construyo una suma distinta que cumpla estas 8 propiedades, estoy trabajando en un espacio vectorial y esos objetos pues siguen siendo vectores, aunque ya no necesariamente ya no exista esta interpretación geométrica. Como puede ser, por ejemplo, un espacio de matrices o un espacio de funciones, y otros objetos no euclidianos se les suele llamar, porque la conexión mental entre la parte analítica y la geométrica es muchísimo más complicada de hacer. En cambio, R3, R2, Rn
la conexión mental pues es bastante intuitiva, sobre todo en R2, que es la que puedes dibujar en un plano y es lo que trata la geometría analítica, sí. Y ya pues en R3, que pues matemáticamente se complica un poco más que en R2, pero pues es algo que nosotros estamos habituados, porque nuestros sentidos humanos se adaptaron al universo en 3 dimensiones espaciales. RN a lo mejor lo podemos imaginar de cierta forma, pero nunca jamás vamos a tener una visualización de esos espacios tan grandes, más grandes que 3, porque pues simplemente es algo que no podemos concebir por la forma humana en la que entendemos el mundo. A pesar de eso, los resultados que se pueden obtener son importantes, sirven en muchas cuestiones de ciencia, sobre todo. En física, RN es muy útil en física estadística. Existe algo que llamamos espacio-fase o espacio de configuración, que suele ser de dimensiones muy grandes, de 6 para arriba. Y pues todas estas propiedades del análisis vectorial, bueno, al menos la gran mayoría, se pueden extender hasta allá. Existen propiedades que son interesantísimas, que solo se cumplen en R3, como lo es el producto cruz, que lo veremos más adelante. El producto cruz es algo que extenderlo a R2 no se puede, es complicado. Y a R4 pues también es complicado. Se puede, pero es muy complicado. Ya no es tan bonito como lo es en R3. Siendo el producto cruz es algo que naturalmente aparece en el espacio tridimensional, en nuestro espacio. Y pues esto es la clase de hoy. Introducción a las operaciones básicas de vectores.